acerca del tema y se la cuenta a los discípulos, pero de todas maneras el mensaje de la parábola es para este grupo de religiosos, muchos de ellos fariseos y escribas, estudiosos de la ley, pero que tenían algunos problemitas muy parecidos a los que a veces tenemos nosotros. En el pueblo de Israel había una manera de explicar cómo hacer para cumplir la ley, la Torá, y los estudiosos, los ancianos, los eruditos, los maestros, los rabí, habían creado una figura que se llamaba el cerco a la Torá. El cerco a la Torá es lo que rodeaba el contenido de la ley mosaica. Ese cerco era la forma de cumplir la ley, lo que después se llamó tradiciones o costumbres. Por ejemplo, la ley dice que hay que guardar el sábado. Y ellos decían, ¿cómo hacemos para guardar el sábado? ¿Qué es guardar el sábado? Entonces ellos establecieron normas que pudieran ayudar a cumplir eso de guardar el sábado. Entonces dijeron, hay que caminar no más de 2 kilómetros, hay que hacer el fuego el día anterior, no hacer el fuego el mismo día, conservarlo, y así una cantidad de cuestiones que ayudaban a que la persona pudiera guardar el contenido de la Torá. Eso se llama el cerco. Nosotros también tenemos nuestros cercos a la doctrina bíblica. Nosotros decimos, por ejemplo, en la vestimenta, la Biblia no dice que la mujer se debe vestir de una o de otra manera, dice que debe vestirse con decoro. Entonces ponemos alguna normativa y decimos, miren, hasta aquí es el límite. La Biblia no dice cómo debe ser el culto, dice que debe adorarse, que debe aprenderse de la palabra, pero nosotros ponemos un cerco y decimos, vamos a estudiar la palabra los días miércoles y ponemos horario y establecemos que alguien va a enseñar y esa persona va a enseñar 45 minutos. Y está bien, es un cerco que ayuda, pero ese cerco no es el contenido, es el contenedor. El cerco a la Torá era lo que ayudaba a aplicar la esencia del contenido de la ley. El gran problema, y allí está donde Jesús va, guardaban el cerco, pero no cuidaban la esencia. Y a veces nos pasa a nosotros cuidar tanto el cerco que no cuidamos la esencia en nuestra vida personal. ¿Sí? Por ejemplo, hay que leer la Biblia. Bueno, no hay que leer la Biblia, hay que incorporar la palabra de Dios. Pero nosotros le ponemos un cerco y decimos, el devocional hay que hacerlo a la mañana. Y hay alguno que te dice, no, pues yo lo hago a la noche. Mira, a la noche ya pasó todo el día y no es muy conveniente. La verdad es que lo importante es que la persona lea la palabra. Por supuesto que si la lee a la mañana va a salir alimentado para el día. Pero si la lee a la noche y a la mañana se la va a acordar, da lo mismo de última. Lo importante es la esencia. Los israelitas tenían la Torá, pero estos grandes maestros habían hecho del cerco la esencia de la ley. Entonces Jesús dijo, ustedes ofrendan el comino, el eneldo, hacen todo lo que les han enseñado, ¿se acuerdan cuando dijo? Las tradiciones, pero no cumplen la esencia de la ley. Entonces esta parábola dice, ustedes la saben, pero la vamos a leer igual, que hay un hombre que recibe también la esencia, igual que los otros dos, que uno recibió 5 talentos, otro 2 y otro 1, pero el que recibió 1, que no importa la cantidad, sino que hizo con esa esencia, no la hizo multiplicar, no la difundió, no la utilizó, la conservó de una manera muy interesante, que fue ponerlo bajo tierra. Ya vamos a explicar qué significa eso. Dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿qué ventaja tienen los judíos? Ciertamente muchas, porque se les ha confiado, ¿se acuerdan qué dice? Se les ha confiado la ley, se les ha confiado la palabra. Y esa palabra era para darla al mundo.
El pueblo de Israel cometió uno de los grandes errores por los cuales el Señor los reprendió muchas veces a través de los profetas y en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesús, pensar que la ley era para ellos y que Dios es el Dios de Israel. Dios no es el Dios de Israel, Dios es el Dios de las naciones, Dios es el Dios del universo. Y la palabra de Dios no era para ellos, era para que ellos la administraran, para que ellos la compartieran. Hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento en donde se nota ese sectarismo y esa encerrona en la que quedaron presos por no tener una visión correcta. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, ¿se acuerdan? No, ¿cómo Nínive? Nínive son gentiles, no vamos a ir. Nosotros no nos juntamos con ellos. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando el Señor le dice a Pedro, va a venir Cornelio, tenés que ir a la casa de Cornelio? No, a la casa de un gentil yo no entro. ¿Decía eso la ley? ¿Que no se podían juntar? No decía eso. No se podían casar, pero no es que no se podían juntar. Así que cuando Jesús cuenta esta parábola, está diciendo, la esencia hay que hacerla producir, hay que hacerla conocer, no se puede esconder y guardar. Así que en ese contexto, lo relevante de la parábola es el hombre que recibe también un talento, igual que los demás, pero que no lo comparte, no lo disfruta, no lo utiliza, no lo multiplica, lo conserva para él, pero lo conserva de una manera muy especial, lo mete debajo de la tierra. Ahora vamos a explicar por qué. Vamos a leer esta parábola y vamos a tratar de encontrar para nosotros lecciones para nuestro tiempo. La palabra talento significa una medida, y esa medida podía ser una medida en oro, en plata, no importa en qué, talento era una medida. Ahora para nosotros talento ya no es más una medida. Para nosotros talento es algo que una persona tiene como de valor. ¿Vieron cuando decimos nosotros, tiene mucho talento Esta tiene mucho talento, cuando alguien canta muy bien, qué talento que tiene. ¿Vieron que decimos? ¿Sí? Es decir, tiene algo de valor. Pero si sabe cantar muy bien y solo canta en la ducha, no bendice a nadie. Nadie disfruta. Pero si tiene el talento de cantar y canta para que los demás disfruten, entonces ese talento se está reproduciendo en felicidad en otros. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían el talento de la palabra de Dios, pero la tenían para ellos, guardadita. Y Jesús dice, no, así no funciona. Y por eso les cuenta esta parábola. No vamos a tratar de explicar mucho, porque la parábola, como todo lo que Jesús enseñaba, se explica prácticamente solo. Vamos a ir leyendo por párrafo. En la hoja de oración ustedes tienen el apunte y ahí está la descripción del relato, ¿sí? ¿Querés poner la pantalla para que todos vean? Ponenlas todas, las 7 creo que son, no sé, 5, bueno, 6. Lo tengo con letras acá por eso. Bien. En primer lugar, la parábola comienza en Mateo 25:14 con una semejanza muy conocida para los oyentes, porque dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto era algo muy conocido. Puede levantar la vista si quiere. Era muy conocido que una persona que tenía una buena posición económica, de pronto oía que había muerto un familiar lejos, entonces hacía un viaje, y no es como ahora, me tomo el avión, voy y vengo, le mando un WhatsApp. No, había que viajar mucho, y hasta que se hiciera el trámite de recibir la herencia pasaban meses y a veces años. Así que era muy común que alguien de mucha posesión se tuviera que trasladar a un lugar lejano y para poder que sus bienes siguieran produciendo, llamaba a las personas de más confianza y les dejaba a cargo sus posesiones. Y a veces meses y a veces años. Así que esto no era extraño cuando Jesús contó esta parábola. Era común que alguien estuviera administrando la posesión de un señor que en algún momento iba a venir, pero que no se sabía cuándo, porque no había forma de hacer avisar cuándo iba a volver. Así que esto es una semejanza muy conocida, lo que está contando Jesús. Versículo número
15 ahora. Dice, vamos a ver que hay un encargo muy puntual. A uno, este señor, a uno dio 5 talentos, 5 medidas de este valor que puede haber sido en plata o en oro. Y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y ahora hay una utilización inteligente de lo recibido. Algunos de los que recibieron estos talentos lo utilizaron de manera inteligente. Y el que había recibido, versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Lo relevante de la parábola no es la cantidad, sino qué esfuerzo se pone, qué actitud hay para que esto prospere. Ese es el punto de la utilización del talento. ¿En qué medida al recibir el talento se utiliza, se trabaja para que ese talento se reproduzca? Estos 2 primeros fueron muy inteligentes y los pusieron a trabajar. Versículo 18, hay una utilización desperdiciada del talento, porque dice el texto 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando hay una evaluación de esto, se lo llama a este hombre siervo inútil, porque escondió el talento. ¿Y saben qué? Cuando se recibía un dinero en préstamo, si uno lo trabajaba, después tenía que pagar el préstamo y pagar la parte de las ganancias. Si se lo robaban, tenía que pagar un interés sobre el dinero que había recibido en préstamo. Pero si recibía un préstamo y no lo utilizaba, pero lo metía debajo de la tierra como lugar donde guardarlo, si alguien lo robaba, no tenía que pagar nada, porque él lo había puesto en el lugar que se le consideraba un lugar seguro. Por eso lo metió debajo de la tierra, porque no quería arriesgar no solamente el valor que le habían dado, sino el riesgo que significaba si lo hacía trabajar y se lo robaban, tener que devolver lo que le habían dado más los intereses. Al tenerlo en la tierra, se aseguraba de que no iba a devolver nada. Suena inteligente, pero dice Jesús, qué inútil. Lo metió en la tierra de cobarde, de perezoso, de negligente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso es lo que le está diciendo a los judíos que teniendo la ley, en lugar de divulgarla, la guardaron, la escondieron y solo les importaba el cerco, que era la apariencia, lo que rodeaba a la esencia de la ley. Versículo número 19. Hay allí una rendición de cuentas obligatoria. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjense que el texto 19 dice, después de mucho tiempo. ¿Cuánto? No se sabe. Pero después de mucho tiempo, el Señor vino de regreso y arregló cuentas con ellos. Es lo que Jesús le está diciendo a estos judíos. El Señor va a pedirles cuenta. Y cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, el Señor nos va a pedir cuenta. Yo les conté hace un tiempo atrás, y no creo que se acuerden demasiado, de un hombre que es un líder, era un líder de una iglesia, y yo charlé con él y me dijo que no se estaba congregando en ningún lado. Entonces yo le hablé de cosas que él sabía de memoria y yo le empezaba a decir un texto y él lo terminaba porque lo sabía y muy, muy conocedor.
Yo quería hacerle ver de la importancia de que él tiene que congregarse. Y la verdad que por donde yo le entraba, el tipo tenía respuesta para todo, pero no se congregaba. Y al tiempo yo me volví a juntar con él y me dijo exactamente lo mismo. Y yo decía, Señor, ¿qué le digo a este para despertarlo? Entonces una de las últimas veces que yo me encontré con él, le dije, yo escuché de otra congregación, yo escuché que vos tenés muchos dones y que enseñabas muy bien la Biblia. Y me dice, sí, pero eso ya pasó. Yo quiero que sepas que es verdad que la salvación vos no la vas a perder, porque nadie va a perder la salvación, porque la salvación le pertenece al Señor, no a nosotros. Bueno, pero ese es otro tema, pero sabemos que la salvación es segura, es firme, pues está asegurada no en nuestra fe, sino en su fidelidad. Y le digo, pero hay algo que vos tenés que recordar. De todos esos dones que Dios te dio, el día que estés en la presencia del Señor vas a tener que rendir cuenta. Y no sé qué cara vas a poner cuando el Señor te diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque vas a estar en el cielo, pero vas a tener que decirle al Señor, Señor, enterré bajo tierra lo que me diste. Bueno, se sonrojó un poquito, pero no tuve demasiado éxito, no volvió. Pero a mí me produce profundo temor de que un día vamos a dar cuenta. Nosotros no debemos hacer las cosas porque nos gusta. Entre otras razones, tenemos que hacer las cosas porque Dios nos ha encargado algo, nos ha capacitado, nos ha dado dones. Yo recuerdo que en una ocasión, yo lo cuento creo que en el libro Podemos Triunfar, yo hablé en una conferencia en Santiago del Estero, en la iglesia donde estaba don Enrique Basbús, ya está con el Señor. Yo hablé sobre los personajes y cuando terminó la conferencia, don Enrique Basbús, un hombre mayor, me llamó, Pedrito, venga, me dice. Y le digo, ¿usted escribió esto? ¿Cómo si lo escribí? No, tengo un bosquejo, le dije, yo todo cancherito, yo tenía 31 años. Y me dice, ¿y no lo escribió? No. ¿Y quién más va a enterarse de todo esto que usted compartió hoy? Yo no sabía para dónde iba el hombre. Y le digo, no, yo cada tanto hablo de este tema, usted tiene que escribirlo. Y le digo, bueno, podría ser. No, me dice. ¿Sabe qué pasa? Usted va a rendir cuenta a Dios por no dar a otros más lo que Dios le dio a usted, porque no se lo dio para usted, se lo dio para que lo comparta. Don Basbús era los que lo conocieron saben, don Rico Basbús. Sepa, me dijo, que en el cielo usted va a dar cuenta si compartió con todas las personas que podía haber compartido lo que Dios le dio. Así que tenga cuidado. Madre mía. Pero eso dice Jesús. Pasado muchos días vino y dice, y les hizo, ¿qué dice el texto? Dice el texto, espere que lo encuentre aquí. Después de muchos días, versículo 19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Saben quién arregló cuentas? El Señor arregló cuentas. No es que los muchachos dijeron, vengo a rendir. No. Él los llamó, venga para acá. Yo les di algo, quiero que ahora ustedes me digan qué hicieron con lo que yo les di. También hay una mala administración. Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué sencillo que lo hizo este hombre, ¿no? Creyendo que estaba salvado. Acá me diste esto, acá te lo devuelvo. Dice, Antonio Cruz es un teólogo y él dice, referido a esto, ¿cuántos seres viven hoy con sus talentos enterrados? Los dones que poseen se les pudren bajo tierra por culpa de la desidia y la pereza. Recibieron dones, recibieron talentos, los tienen guardados. Cada tanto alguna cosita hacemos por allí. El no ocuparse en lo que el Señor nos dio nos pone en serios riesgos. Porque el día que nos enfrentemos con el Señor y tengamos que mirarle a Él, vamos a tener que dar cuenta.
Y cada uno tiene dones. Ahora vamos a ver el texto. Finalmente, hay un reproche bien ganado ahí, versículo 26 al 30. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted piensa que esta parábola está hablando de que los creyentes se pueden ir al infierno, nada más lejos que la verdad aquí. Esta parábola está contada para los judíos que, recibiendo la ley, la guardaron y la escondieron. Cuando uno guarda y esconde quiere decir que no la cree, porque si la hubieran creído, la hubieran publicado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y produce fruto. Y en estos hombres no había producido ningún fruto, por lo tanto no eran salvos. Cuando una persona no se inquieta por el interés del Espíritu Santo en su vida, cuando no se inquieta por la palabra de Dios que le habla, que lo amonesta, que lo exhorta, que lo despierta, posiblemente no sea salvo. Posiblemente no haya nacido de nuevo. Y entonces cada tanto se entusiasma con alguna linda canción, con algún lindo libro, con algún lindo conferencista, con alguna linda iglesia. Pero como no hay nada adentro, entonces usar los dones o no usarlos le da lo mismo. Tener ese fuego interior de desear agradar a Dios a pesar de sus debilidades y de sus miserias, pero mirar al Señor y decir: Señor, me equivoqué, pero quiero seguir, quiero avanzar, quiero hacer tu voluntad. Si no tiene esa inquietud en su corazón, posiblemente le pase lo que dice 1 Pedro capítulo 2. ¿Se acuerdan que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, es decir, han nacido, la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor? Porque cuando no hemos gustado la benignidad del Señor, no hemos nacido de nuevo. Nos gusta la iglesia, nos gusta el ministerio, nos gusta la alabanza, nos gusta el predicador, nos gustan los libros, nos gusta la Biblia Thompson, nos gusta un montón de cosas. Pero si no hemos nacido de Dios, entonces esto de los dones pasa de largo. Sí, hoy los uso, mañana los uso, no importa. Pero si hay algo, diría mi mamá, un rescoldo. ¿Sí? Rescoldo es una brasa casi apagada. Pero hay fuego. Quiero animarte, hermano, como dijo San Pablo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No lo dejes apagar, porque vas a rendir cuentas. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Dios? He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor, no le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. Miren, yo no sé si me van a dejar que tome unos minutitos más o ya está. ¿Puedo tomar 5 minutitos más? ¿Puedo tomar? ¿Sí? Hay un texto que explica perfectamente esta parábola. Pónelo, por favor. Es el texto de 1 Pedro, capítulo número 4. Lo vamos a leer y vamos a hacer unas líneas nada más sobre el texto. Miren si no se aplica. Se ve que Pedro estaba escuchando esta parábola y la tenía presente. Porque ¿cómo se aplica a la iglesia este relato de los talentos? Dice el texto: cada uno, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué interesante este texto. Ponen la otra ahora. Hay aquí 7 verdades que nos ayudan a renovar nuestro compromiso de usar los talentos que el Señor nos ha dado. Todos recibimos un don, porque dice el texto: cada uno según el don que ha recibido. ¿Y se acuerdan cómo decía la parábola? Dice: a uno dio 5, a otro 2, a otro 1. A todos le dio. Así que el texto dice: cada uno según el don que ha recibido. El Señor no te va a pedir por qué no enseñaste si no te dio el don para que enseñes.
Pero te va a pedir, ¿por qué no visitaste cuando podías haber visitado? ¿Por qué no compartiste de lo tuyo cuando podías haber compartido de lo tuyo? ¿Por qué no mandaste un WhatsApp al hermano que estaba triste o enfermo o no venía a la iglesia? Te va a pedir cuenta por lo que te dio, por las posibilidades que tenés, con los dones que te dio. No importa si son dones, como dijo alguien, dones de vidriera, ¿sí? Que uno está delante, todo el mundo lo ve. No importa la clase de don, la clase de talento. Lo importante es que tenés algo. Y yo quiero preguntarle, ¿qué está haciendo con lo que tiene? ¿Qué hace? Solo viene a la iglesia, va y vuelve y ahí se termina todo. ¿O usted está pensando, cómo puede alguien ser bendecido por mi vida, por mi oración, por mi palabra? Cada uno. Segundo, dice, ministre a los otros, porque todos servimos con ese don. Ministrar significa servir. Y luego, como buenos administradores, todos administramos. El hombre que escondió su talento administró y administró mal. Y no recibió la palabra buen siervo. Al revés, siervo inútil. Así que todos administramos. Y una de las cosas que administramos y que no nos damos cuenta, que Pablo lo dice en sus cartas, nosotros administramos el Evangelio. El Evangelio nos ha sido dado a nosotros para que lo administremos a otros. Y sabe una cosa, el Evangelio es un capital que solo aumenta cuando se gasta del todo. Cuando usted lo comparte todo, ahí aumenta, porque se reproduce en otros. Y el único medio para conservar la palabra no es guardándola ni escondiéndola, sino compartiéndola con los demás. En cuarto lugar, ¿tenemos cuarto ahí? Sí. Todos disfrutamos de las formas de la gracia de Dios. Dice, según la multiforme gracia. La palabra multiforme es como cuando vemos el arco iris. ¿Vieron? No están solo los colores allí, están los colores en degradé. Entonces, uno tiene el don y otro tiene el mismo don. Sin embargo, es multiforme la gracia, multifacética la forma. No se da que teniendo el mismo don actúen de la misma manera y tengan los mismos resultados, porque Dios es un Dios de variedad. Así que no se preocupe si usted tiene el mismo don que el que tiene al lado. La multiforme manera de mostrar la gracia de Dios es a través de los dones, que aunque sean los mismos, se manifiestan de manera especial cada uno. Y ahora pone la otra. Todos disponemos de la palabra y del poder de Dios, porque dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pedro era muy práctico aquí, porque divide los dones en dos. ¿Vieron? El apóstol Pablo hace una lista en Efesios 4, en Romanos 12, en Corintios 12. Y Pedro dice, mira, hay dos clases de dones, dos tipologías, los de palabra y los de acción. Algunos morirían si les decimos que pasen aquí adelante a hablar al micrófono, ¿verdad? No quieren saber nada. Nadie dijo que tenía que tener ese don de palabra. Si no lo tiene, no lo tiene. Pero yo moriría por tener habilidad con mis manos, por ser capaz de hacer algunas cosas que no me salen y me salen torcidas y mal. Ni les voy a contar anécdotas en mi casa cuando he querido arreglar algo. Mi esposa dice, mejor no lo arregles. ¿Sí? Y miren que me esfuerzo, ¿eh? Un día arreglé la electricidad y prendí, y en vez de prender la que yo había arreglado, le prendía otra, y no sabía por qué, nunca lo supe igual. Tuve que llamar a un electricista, ¿sí? Cada uno según el don que tiene. Yo no podría ponerme a cantar, bueno, sí me podría poner a cantar, pero se irían todos ustedes. Cada uno según el don que ministre a los demás. Y finalmente dice el texto, todos debemos glorificar a Dios con los dones, porque dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hermanos, los dones no son para nosotros, son para los demás. Y una vez terminé de predicar y en la puerta me esperaba un hermano, me abrazó y me dijo al oído, el Señor te dio el don porque ama a la iglesia. Y me ubicó en el lugar. ¿Sí? Son para que Dios se muestre. Glorificar significa la gloria de Dios presente. ¿Sí?
la gloria de Dios manifiesta, la gloria de Dios en evidencia. Entonces los dones son para que Dios se pueda mostrar en medio de su pueblo. Y finalmente, todos debemos reconocer que a Dios le pertenece la gloria y el imperio, porque dice el texto, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.